Bueno, no sé si conocéis ACFAN, que es una organización no gubernamental que presta apoyo a personas que están en riesgo de exclusión social, principalmente personas que son de origen inmigrante y personas refugiadas. También apoyamos a otros colectivos que están en riesgos de vulnerabilidad social. El centro de acción en Salamanca se abrió en 2005. Actualmente tenemos 2 dispositivos de acogida y otra serie de servicios, como una oficina en la que prestamos información y orientación tanto en temas sociales como sociolaborales. Tenemos un programa de voluntariado, un programa de retorno, diferentes talleres, por ejemplo, un taller de formación en democracia, constitución, organización política y valores, un taller de técnicas de búsqueda de empleo, también tenemos clases de castellano en horario nocturno. Y luego actividades de sensibilización para dar a conocer un poquito la situación que están viviendo el colectivo al que apoyamos. Ese es un poquito el trabajo que hacemos aquí en Salamanca. Angelines. ¿En qué colabora aquí en el centro? Pues Angelines nos ayuda en muchas cosas. Nos ayuda con acompañamientos, nos ayuda en tareas en el centro, por ejemplo, pues en alguna tarea de así un poquito de organización, y nos ayuda también en un taller que no te hemos mencionado, que es un taller de memoria y entrenamiento mental, que, para decirlo de una forma simplificada, pues trabajamos un poquito operaciones de cálculo y actividades un poco para reforzar pues la memoria, y en eso nos ayuda Angelines. Ella está en un grupo de las personas que tienen menos dominio de las matemáticas, y pues ella está al frente más o menos de ese grupo. Aquí en estos centros la verdad es que tienen todo cubierto, pero a veces se encuentran uno de distintos sitios y claro, les es difícil entenderse porque no hablan el mismo idioma. Y se tienen que explicar cómo se hace una comida, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. A veces uno se lo tienen que explicar a otro, pero el problema es pues no entenderlo, no saberlo. Por eso hacen cursos y van a clases de lengua por las mañanas, sobre todo por las mañanas, que hay muchos voluntarios que van a darle la clase de lengua, lo mismo que la de matemáticas, para ayudarle a meterse en el idioma y entender lo que quiere, porque luego hacen también cursos de jardinería. Algunos nos arreglan el jardín porque han hecho cursos de jardinería, otros hacen la comida porque han hecho el curso de comida, otros hacen el curso a lo mejor de estar en un restaurante, de servicio, de camarero, de lo que sea. Yo he ido a algunos cursos que nos han dado a nosotras, los que somos voluntarios y impartimos esas clases o esos cursos, pues nos dicen cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que tratarlo, cómo hacernos entender por ellos.